Capítulo Introducción a Excel. Lección Conociendo la ventana de Excel. En este video efectuaremos un repaso de qué son las hojas de cálculo en un libro o en un archivo de Excel, qué son las columnas y filas en una hoja de cálculo, qué es una celda, cómo podemos referenciar una celda, qué es y para qué sirve la barra de fórmulas y finalmente qué es y para qué sirve el cuadro de nombres. En este nuevo video observaremos cuáles son los principales elementos de la ventana de Excel. Recapitulando temas anteriores, recordemos que cuando abrimos la aplicación de Excel se despliega un archivo nuevo en blanco. Además, podemos recordar, según el video anterior, que cada archivo está conformado de múltiples hojas de cálculo y que cada una de ellas está representada por una cejilla de hojas de cálculo, como lo podemos observar en esta parte inferior de la ventana de Excel. Recordemos también que por defecto un libro nuevo de Excel contiene 3 hojas de cálculo, la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3. Pero es posible eliminar o agregar nuevas hojas de cálculo según se requiera. Si quisiéramos, por ejemplo, agregar una nueva hoja de cálculo, deberíamos presionar este botón. Posteriormente, en otros videos practicaremos las distintas formas de insertar una nueva hoja de cálculo. Por otra parte, podemos observar en una hoja de cálculo que la misma posee columnas y filas. Las columnas están representadas por letras, como podemos observar. Está la columna A, la columna B, la columna C, columna D y así sucesivamente. Y las filas están representadas por números. Podemos observar, esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, etc. A partir de la versión de Excel 2007 se observan una cantidad de más de 1 millón de filas en la hoja de cálculo y una cantidad superior a las 16.000 columnas. Por ejemplo, si me coloco en este momento en esta primera celda de la hoja de cálculo y presiono las teclas control y flecha para abajo, en este momento lo voy a realizar, podemos observar 1.048.576 filas. Voy a presionar la combinación de teclas control inicio para irme a la primera celda nuevamente de esta hoja de cálculo. De igual forma, observamos que si presiono las teclas control y flecha hacia la derecha, podemos observar un total de columnas en donde vemos que la última columna es la XFD. Me regreso nuevamente a la primera celda de esta hoja de cálculo, que es la celda A1. Vemos que si yo empiezo a navegar con las teclas de dirección, en este caso estoy presionando la tecla derecha, vean que ya voy por la columna R en este punto. Si sigo presionando la tecla hacia la derecha, va a llegar un momento en donde observamos la columna Z. Después de la columna Z, lo que sigue es la columna AA. Después de la AA, la AB, AC, AD y así hasta que llegáramos a observar nuevamente la columna AZ. Luego de la columna AZ sigue la columna BA, BB, BC y así sucesivamente. La intersección de una columna con una fila conforman una celda. Por ejemplo, me voy a colocar en esta celda. Esta celda contiene la intersección de la columna E junto con la fila 9. Por tanto, la celda se llama celda E9. Si me colocara en esta otra celda, por ejemplo, es la intersección de la columna I con la fila 22. Que observen que ambas, tanto la columna
como la fila se muestran con un color distinto al resto de ya sea las columnas y en este caso de las filas. Recuerden que la información en Excel se debe ingresar en las celdas de una hoja de cálculo. Por ejemplo, me voy a posicionar en esta celda. Esta es la celda C5. Vemos que es la intersección de la columna C con la fila 5. Y aquí voy a digitar una palabra, es capacitaciones. Y voy a presionar la tecla Enter. Observen entonces que esta celda es referenciada utilizando su propia columna, que es la C, y su propia fila, que en este caso es la fila 5. Y eso se hace observando precisamente esta intersección. Existe otra forma también de saber en qué celda estamos ubicados. En un momento en este mismo video lo vamos a comentar. Si yo me coloco en la primera celda de una hoja de cálculo, esa celda es la celda A1. A esto se le conoce como la dirección de la celda o la referencia de la celda. Adicionalmente a la cinta de opciones, a la barra de título, la barra de estado y la barra de acceso rápido, que son temas explicados en videos anteriores de esta misma guía de entrenamiento de Excel, existen otros elementos importantes de la ventana de Excel, como por ejemplo lo que es la barra de fórmulas. Hace un momento colocamos la palabra capacitaciones en la celda C5. Podemos observar que dicha palabra se muestra en esta celda, pero también se muestra en este espacio. A este espacio se le conoce como barra de fórmulas. La barra de fórmulas despliega los datos de la celda actual. Además, esta barra puede ser utilizada para ingresar y editar los datos de una celda. Por ejemplo, si me coloco en esta celda C5, aquí mismo, por medio de la barra de fórmulas, puedo ingresar y puedo agregar o borrar información de dicha celda. Por otra parte, podemos observar el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es este espacio que se encuentra por este lado y el mismo nos sirve también para saber en cuál celda estamos. Por ejemplo, hace un momento colocamos la palabra capacitaciones en esta celda, que podemos ver la intersección de esta forma con estos colores distintos tanto para la columna como para la fila. Pero por medio del cuadro de nombres también es posible observar que estamos ubicados en la celda C5. Por ejemplo, me voy a colocar en esta otra celda. Ahorita estamos en la celda I22, lo observo aquí en el cuadro de nombres, o en esta otra, que sería la celda C10. Por acá, de este otro lado, estoy colocado en la celda R28. Y así podría ubicarme en cualquier otra celda y seguir observando mediante el cuadro de nombres cuál es la referencia de la celda. Finalmente observen que cuando seleccionamos una determinada celda existe este recuadro que repinta todo lo que es la celda. A dicho recuadro se le conoce o se le llama como el selector de celdas. A grandes rasgos, estos representan los principales elementos de la ventana de Excel, adicional a los temas explicados en videos anteriores, como la cinta de opciones y las barras de título, estado y acceso rápido. Muchas gracias y más detalles en los siguientes videos.